El aire tenía en ese momento esa sensación seca y cortante que solo se siente realmente cuando el otoño ha pasado y el invierno espera justo a la vuelta de la esquina. Jacob y yo habíamos estado en la granja desde el amanecer, revisando los bebederos, tensando los alambres de las cercas, recogiendo los pedazos de metal en los prados antes de que la nieve convirtiera todo en trampas ocultas. Ese es el trabajo en esta época del año: ordenar, poner todo en su lugar, asegurarse de que nada cause problemas cuando la tierra esté congelada y el rebaño se vuelva más nervioso. Las vacas no estaban donde debían, se habían agrupado al sur, dejando el prado del norte extrañamente vacío. Los animales sienten las cosas antes que las personas. Tomé su ausencia como una señal, aunque no dije nada. Jacob también lo notó, bromeó, hablando de vacas perezosas, pero vi que sus ojos volvían una y otra vez hacia el fondo del terreno, donde un gran árbol se alzaba, gris contra el cielo. Nos dijeron que dejáramos esa parte en paz. El viejo propietario, el señor Martín, había sido muy claro. Arreglen lo que sea necesario, pero no busquen problemas donde no los hay, dijo con un tono cargado de sentido. No hicimos preguntas. No se discute con quién te paga. Sin embargo, el trabajo a veces tiene una forma extraña de empujarte hacia los problemas. Una parte de la cerca se había caído, el alambre estaba azotando la tierra, un poste inclinado. Pudimos haberlo dejado para otro día, pero la luz estaba bajando, y una cerca abierta es un riesgo. Los animales pueden escaparse, los animales salvajes pueden entrar, así que nos fuimos hacia el límite norte con las herramientas en la caja de la camioneta. Recuerdo haber sentido una incomodidad, como si estuviéramos entrando en un terreno prohibido. Me dije que solo era el frío, la temporada, las sombras. Sin embargo, en el fondo, ya sabía que algo no estaba bien. Cuando llegamos al final del terreno, el cielo se estaba oscureciendo. Jacob apagó el motor y nos quedamos inmóviles unos segundos. El silencio era abrumador. No había pájaros, ni insectos, ni un solo ruido de ganado, solo el viento entre los arbustos. Seguimos la cerca, nuestras botas aplastando el pasto helado. El alambre estaba roto, dejando un espacio lo suficientemente grande para que un animal pudiera pasar. Jacob hablaba del tiempo que tomaría reparar, pero yo realmente no estaba escuchando. Un olor llamaba mi atención. No era estiércol ni humo. Era un olor metálico, pesado, que se quedaba en el fondo de la garganta. Lo seguí. A unos 6 metros en la hierba encontré una vaca. No era parte de nuestro rebaño. La marca de herrar era desconocida, había sido atacada. Las costillas abiertas, el vientre desgarrado, la lengua colgando y gris. Unos coyotes habían empezado a comerla, pero no completamente. Las heridas eran irregulares. También noté huellas en el pasto, como si algo hubiera sido arrastrado más lejos. Dios mío, dijo Jacob detrás de mí. A dit Jacob derrière moi. Es nuestra. No, respondí. Seguramente viene de una granja a unos kilómetros de aquí. Nos quedamos en silencio. Una vaca muerta, eso pasa. Pero no así, no tan cerca del límite, sin una señal clara de depredador. Las vacas criadas al aire libre no son fáciles de matar. Jacob propuso reparar la cerca e irnos, dejar la carcasa para los carroñeros. Casi acepté. Luego vi una bota asomándose entre los arbustos. El cuero estaba agrietado. Me quedé paralizada. Jacob siguió mi mirada. No dijimos nada. Tomé la bota y tiré. El suelo dejó aparecer lentamente una pierna, luego un cuerpo entero, medio enterrado bajo las hojas. El rostro había desaparecido, roído hasta el hueso. Las manos estaban crispadas, había luchado. Jacob juró y se dio la vuelta. Yo observé. La ropa era la de un trabajador agrícola. Pantalones de mezclilla, suéter de lana, botas gastadas. No había cartera visible, ningún documento de identidad. Solo un hombre tirado ahí. Un ruido nos hizo sobresaltarnos. Me di la vuelta, con la mano en mi cuchillo. Un caballo nos miraba desde el borde de los árboles. Estaba flaco, con el pelaje opaco, aún ensillado, las riendas arrastrándose por el suelo. Parecía agotado. Jacob murmuró. Seguramente es suyo. Tenía sentido. Una vaca se escapa. Un empleado va a buscarla. Algo sale mal. La vaca muere. El hombre también. El caballo deambula hasta regresar. La historia parecía lógica. Nos acercamos suavemente al caballo. Tomé las riendas. Ninguna marca clara en la silla de montar. Debimos detenernos ahí, llevar el cuerpo y avisar a la policía. Pero algo me molestaba. Regresamos a examinar el cuerpo. Al mirar más de cerca, vi que las heridas no solo provenían de los animales. Debajo de la chaqueta había pequeños agujeros redondos en el pecho. Eran impactos de bala. Conté 3,
y el cráneo estaba destrozado. No hace falta ser experta para entenderlo. Esto no es un ataque de animales, dije. Jacob se puso pálido. Le dispararon. Los coyotes solo terminaron el trabajo. Nos quedamos en silencio. ¿Quién era él? ¿Por qué matarlo aquí? ¿Por qué dejar el caballo ensillado? Tenemos que irnos, dijo Jacob preocupado. Tenía razón. Ya no era un simple accidente, era un asesinato. Dejamos la cerca tal como estaba y nos fuimos con el caballo. El viento soplaba más fuerte. Miraba a mi alrededor sin parar. Cuando encuentras un cuerpo acribillado a balazos, siempre te preguntas si el tirador sigue ahí. Llegamos a la camioneta. Los nervios de punta. Cargamos el caballo en el remolque y nos fuimos a casa. Las luces de la granja parecían reconfortantes, pero no me sentía segura. Le contamos todo al dueño, quien llamó al sheriff. Los policías llegaron antes de que anocheciera. Los llevamos de regreso al lugar. En la oscuridad, el sitio parecía aún más amenazante. El cuerpo seguía ahí. Tomaron fotos y recogieron casquillos. Un policía dijo que el caballo parecía haber estado vagando durante aproximadamente una semana. Una semana sin que nadie se diera cuenta. Eso no tenía sentido. Dimos nuestras declaraciones. Oficialmente, hablaron de un accidente de caza, pero es difícil explicar 3 balas en el pecho y una en la cabeza como un accidente. La investigación duró varias semanas. Vinieron inspectores, hicieron preguntas, examinaron al caballo. Incluso le rasuraron parte de la crin para buscar una marca borrada. Las botas del hombre no coincidían con ninguna marca vendida en la región. Algunos detalles eran extraños. Empecé a anotar todo eso en una libreta. Un casquillo encontrado varios días después del registro oficial, una marca en la vaca casi igual a una real, pero ligeramente diferente. Jacob me dijo que lo olvidara, pero no pude. En diciembre, el caso quedó cerrado como el de un hombre no identificado, de causa incierta. El caballo fue vendido en una subasta. Aún así, no puedo olvidar. Un hombre muerto a tiros. Unas botas de otro lugar, un caballo hambriento, una vaca que nunca debió estar ahí. A veces, cuando regreso cerca de esa cerca, siento que todavía percibo ese olor metálico. Las vacas evitan ese lugar. Jacob se niega a pasar por ahí. Y yo guardo mis notas, sin saber muy bien por qué. El camino se estrechaba hasta ser poco más que una cinta agrietada tendida a través del campo. El mapa prometía una ruta panorámica, los colores otoñales más bonitos de la zona, pero sobre todo era aislamiento. Hectáreas de robles y arces nos rodeaban, sus hojas luciendo en rojo brillante, naranja y dorado, mientras el asfalto nos llevaba más profundamente hacia ninguna parte. «Estás obsesionada», dijo mi novio, con una sonrisa burlona desde el asiento del conductor. Todo esto por una sesión de fotos. Podríamos habernos quedado en la ciudad, tomar fotos frente a las calabazas del café o algo así. Le lancé una mirada. Las calabazas no cuentan. Aquí está el color, aquí se nota el cambio. Verás, la luz cae perfectamente aquí. Él negó con la cabeza, divertido. Pero vi la comisura de su boca temblar, como si estuviera conteniendo algo más tierno que una simple burla. Las ventanas estaban bajadas. El aire era lo suficientemente fresco como para pellizcarme las mejillas, trayendo ese olor vivo de hojas mojadas y el perfume discreto, almizclado, del agua del río. Tomé algunas fotos por la ventana del pasajero mientras él conducía, los graneros desvaneciéndose detrás de nosotros, las líneas eléctricas desapareciendo. Cuando el camino nos dejó en ese paso sobre el río, supe que ese era el lugar. Un viejo puente, con la pintura descascarada hasta el óxido, cruzaba el agua. La corriente bajo nuestros pies corría fuerte. Remolinos blancos estallaban contra las grandes rocas en el medio. Me incliné sobre mi asiento. «Detente ahí». Él estacionó el coche en el acotamiento. Salimos y sentí que el aire se volvía más frío cerca del agua. El sol se deslizaba detrás de una capa de nubes, llevándose el calor. «Perfecto», dije levantando mi teléfono. Encuadré los árboles reflejados en el agua que corría, el cielo oscureciéndose, las ramas extendidas como venas. «Espera, me voy a acercar», dijo, y saltó la barrera antes de que pudiera protestar, sus zapatos rozando las piedras mientras bajaba con cuidado por la orilla. «Ten cuidado», grité. Él me sonrió, seguro de sí mismo como siempre. «Relájate, todo está bien». Bajé el teléfono, con el corazón latiendo un poco más rápido. «En serio, está resbaloso. Quédate donde estás». Lo ignoró con un gesto, poniendo el pie sobre una roca cubierta de musgo que sobresalía en el agua. Buscaba el ángulo perfecto, un ángulo dramático, ese que haría que todas mis fotos se vieran ridículas. Se agachó, con el teléfono en la mano, ajustando.
y entonces hubo un crujido seco, de madera cediendo. Su pie resbaló, sus brazos se agitaron, y antes de que pudiera gritar, ya no estaba ahí. Cayó pesadamente al agua, grité su nombre. Salió a la superficie, tosiendo, agitando los brazos mientras la corriente lo arrastraba como si fuera un juguete. Trató de luchar, de dirigir su cuerpo hacia la orilla, pero el agua iba demasiado rápido. Corría hasta la barrera, agarrando el acero helado, con los ojos fijos en su cabeza que giraba mientras bajaba. Grité que se agarrara, pero ya lo habían arrastrado más lejos, succionado bajo el puente, desapareciendo en la curva. Salté la barrera y bajé corriendo por la ribera, las rodillas cediendo en esa pendiente empapada, hojas muertas y raíces resbalaban bajo mis manos. El terreno caía hacia el agua con tanta pendiente que sentía que la gravedad tenía algo personal contra mí. «Cariño», grité, pero el río se tragaba mis palabras. Allá abajo, el agua rugía, rompiéndose contra las rocas, llevándoselo cada vez más lejos. Tropecé a lo largo de la orilla, abriéndome paso entre los arbustos, siguiendo los destellos fugaces de su chaqueta entre los árboles antes de que desaparecieran. El sendero, si es que se le podía llamar así, no era mucho más que una vereda de venados. Las ramas me azotaban los brazos y las espinas se enganchaban en mis jeans. Mis pies resbalaban sobre el musgo y la tierra mojada, pero aceleraba, con los pulmones ardiendo por el aire frío. Cada segundo se alargaba con la idea de que su cabeza pasaría bajo el agua y no volvería a salir. Después de unos 800 metros, el río perdía velocidad en una curva amplia. Había troncos atascados en los bajíos, hojas girando en los remolinos. Salí de entre los árboles, observando, rezando. Vi movimiento en la orilla del agua. Me apresuré, convencida de que era él, pero no. Una masa salió de los arbustos olfateando, rechoncha, pesada, con las cerdas erizadas y brillantes, un jabalí. Grande, quizá de unos 100 kilos, con colmillos curvados como cuchillos, ojos oscuros y malvados, y otra figura detrás, más pequeña, pero igual de fea. Me quedé paralizada, mi mente aún aferrada a la idea de salvarlo, pero mi cuerpo se detuvo en seco. El jabalí rascaba el suelo con los hombros balanceándose. No estaba curioso, estaba furioso. Y vi por qué. A un lado, medio escondido, yacía el cadáver destrozado de un ciervo. Su caja torácica estaba abierta como un paquete que se desgarra. El aire apestaba a sangre, espesa y metálica, llevada por el viento frío del río. Se me revolvió el estómago. Los jabalíes tenían una presa y estaban encima de ella. El más grande soltó un grito estridente que me hizo zumbar los oídos. Luego embistió. Me di la vuelta y corrí. Mis pies apenas encontraban agarre en ese lodo. Pero podía oír todos los cascos golpeando, las ramas rompiéndose. Él estaba justo detrás de mí. Forcé mis piernas como nunca antes, con los pulmones ardiendo. Me desvié hacia la izquierda a lo largo de la orilla, las ramas aún arañándome. El jabalí atravesó los arbustos como si no existieran, y su grito desgarraba el aire, cada vez más cerca. Me atreví a mirar detrás de mí y vi el destello de los colmillos. El lodo salía disparado de sus patas. La adrenalina me atravesó, ardiente, y grité. El terreno caía hacia el agua. Resbalé. Mis pies se enredaron. Mis rodillas golpearon la roca. El dolor recorrió mi pierna, pero me arrastré hacia adelante, con las manos hundiéndose en el lodo y la hierba. El jabalí derrapó detrás de mí, lanzando tierra. Me subí a un tronco medio podrido inclinado sobre el agua, con las manos quemándome por la corteza áspera y astillas clavándose profundamente. El jabalí chocó contra el tronco por debajo, el impacto me sacudió hasta los huesos. Estuve a punto de caerme en la corriente. Retrocedió, resopló y lo intentó de nuevo. El tronco temblaba debajo de mí. Me aferraba con todas mis fuerzas, los nudillos blancos, murmurando oraciones absurdas, tratando de no gritar otra vez. Otro golpe. La madera crujió, una parte se partió. Mi bota resbaló, mi pecho se estrelló contra la corteza. Golpeé hacia abajo a ciegas, mi talón tocó su hocico. Chilló, retrocedió un paso, y eso ya era algo. Me impulsé más arriba, arrastrándome hacia el otro lado. Mi pantalón de mezclilla se rasgó con una rama. El jabalí gruñó y giró mientras el lodo volaba. No esperé a que regresara, salté del tronco al agua poco profunda, el frío me atravesó como una cuchilla. Chapoteé hacia adelante, tropezando, cayendo de rodillas, levantándome de nuevo, cualquier cosa que pudiera poner distancia entre nosotros. El jabalí me persiguió, entrando al agua detrás de mí. Su paso se frenó lo suficiente para que yo llegara a un grupo de rocas en medio. Me subí a ellas, raspándome la piel con los bordes.
El jabalí se quedó en la sombra, mirándome fijamente, exhalando nubes de vapor en el aire frío. Daba vueltas, salpicaba, pero no subía a las rocas. El más pequeño se le unió, chillando, con los dientes castañeteando en el aire. Estaban defendiendo su territorio. Su presa estaba detrás de ellos. Yo temblaba, con los zapatos pesados de agua, mirando la otra orilla como si acabara de despertar en el infierno. Y entonces un sonido atravesó el rugido del río, una tos. Me di la vuelta, con los ojos siguiendo la corriente hacia arriba. A unos 45 metros atascado en otro montón de troncos, ahí estaba él, mi novio, medio tendido sobre un tronco, escupiendo agua, arrastrándose hacia las aguas poco profundas. El alivio me desgarró. «Estoy aquí», le grité. Él levantó la cabeza, aturdido, perdido, con la mirada borrosa. Le eché un último vistazo al jabalí. Ellos estaban ahí, inmóviles, observando, el grande gruñendo, con las orejas temblorosas, satisfecho de que me fuera, o demasiado perezoso para ir más lejos. En todo caso, no me siguieron cuando dejé las rocas, y cuando seguí corriente arriba tambaleándome. Corría y casi me caía sobre el lodo y la piedra hasta alcanzarlo. Estaba empapado, temblando de escalofríos, con los labios pálidos como el papel. Su respiración salía en jadeos, pero estaba vivo. Me derrumbé de rodillas junto a él, agarrando su brazo, tirando de él. «No hagas eso», susurré, sin siquiera saber si quería decir «no te mueras» o «no me asustes nunca más», porque la verdad parecía un cadáver. Tosió, escupió agua y luego logró decir «te dije que tendrías tu foto». Era mitad una broma, mitad delirio, pero lo abracé y ya no quería soltarlo. Pasé mi brazo por debajo del suyo y tiré, con los pies hundiéndose en el lodo. Se incorporó tambaleándose, castañando los dientes, su pelaje pesado contra mí. Cada paso parecía frágil, como si el río pudiera volver a reclamarlo en cualquier momento. Detrás de nosotras, otro grito resonó, agudo y furioso. Me di la vuelta, los jabalíes nos seguían, primero el pequeño, deslizándose entre los arbustos, luego el grande. No iba a dejarnos ir tan fácilmente. «Muévete», susurré mientras lo jalaba hacia adelante. Tropezamos a lo largo de la orilla, corriendo entre la hierba seca y las zarzas. Mis pulmones pedían aire, pero el miedo me hacía ir más rápido. Los jabalíes seguían pisándonos los talones. Casi sentía su aliento en mi espalda, el suelo vibrando. Un paso en falso, una caída, y se nos echarían encima. La pendiente de enfrente llevaba a la carretera. Lo arrastraba, a medias cargándolo, a medias empujándolo, hasta que pasamos el borde y caímos de nuevo sobre el asfalto. El coche nos esperaba a unos 20 metros, con el cofre plateado, captando la poca luz que quedaba. Rápido, rápido, mi voz se quebró. Cojeábamos, resbalábamos, nos lanzábamos hacia adelante. Detrás, el jabalí trepó por la ribera, chillando, con los ojos brillando de rabia. El grandote llegó a la carretera como un tanque y embistió, acortando la distancia. Busqué en mi bolsillo mis llaves. El coche hizo un bip cuando presioné para abrirlo. Abrí la puerta de golpe, la empujé hacia adentro, luego me lancé al asiento mientras la bestia seguía rugiendo hacia nosotros. El jabalí chocó contra el parachoques en un golpe que hacía vibrar los huesos. Todo el coche saltó, los vidrios temblando en su marco. Grité y aseguré las puertas. Retrocedió, olfateó, luego golpeó el costado, abollando la carrocería con su cráneo. El pequeño daba vueltas alrededor chillando. «Arranca, arranca», murmuró cerca de mí, pero mis manos temblaban. Tuve que intentarlo 2 veces para que el motor por fin rugiera. Metí la velocidad y pisé el acelerador a fondo. Las llantas chillaron y la grava salió volando cuando arrancamos de golpe. Los jabalíes nos persiguieron unos 20 metros más y luego desistieron. El más grande se quedó parado en medio del camino, viéndonos desaparecer. No reduje la velocidad hasta que el puente estuvo a más de 1 kilómetro detrás de nosotras. Estaba desplomado en el asiento del pasajero, temblando, con la mirada vacía. Apretaba el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Afuera, los bosques de octubre se desdibujaban arrastrados por hojas en llamas. Ya no me parecían hermosos. Casi parecían señales de advertencia que por tontas ni siquiera leímos. Y tampoco hubo nada heroico después. Nos fuimos dejando esa historia muy atrás. No llamamos ni a la policía, ni a los guardias, ni siquiera al hospital. ¿Qué hubiéramos podido decir? Que un animal salvaje nos dio un susto monstruoso. No hay realmente ayuda para eso.
Soy una criadora de vacas en el Medio Oeste. No es el mejor trabajo, pero es trabajo, y es tan difícil encontrar un empleo bien pagado en este momento que he aprendido a estar agradecida de tenerlo. El trabajo consiste en limpiar lo que dejan las vacas, cuidar sus pezuñas, ordeñarlas y ayudarlas a parir cuando es necesario. Es un trabajo un poco complicado visto desde fuera y ya me he acostumbrado bastante bien. Ya ni siquiera siento el mal olor como cuando llegué. En ese entonces era casi insoportable, pero hoy de verdad ya está bien. La granja pertenecía a mi papá y antes de eso le había pertenecido a su papá. Así que la historia que voy a contarles es la de mi papá. Él me la contó cuando empecé a trabajar aquí, casi como una lección sobre lo que no se debe hacer cuando uno cuida animales y trabaja en una granja. Él falleció hace mucho tiempo ya. Que en paz descanse. Y esta historia me ha perseguido durante años, así que pensé en contarla a otras personas y dejar que ellas mismas juzguen. Esto sucedió en los años 60 cuando mi papá tenía 20 y tantos años. Trabajaba en la granja con su papá, Bill. Lo odiaba. Odiaba el olor, que solo empeoraba con el calor en verano, y no había nada peor que recoger lo que dejaban las vacas. De hecho, las vacas se quedaban en un granero enorme. En realidad, era más bien un gran almacén donde las alimentaban y donde pasaban la noche. Pastaban durante el día y por la noche, las vacas defecaban y sus excrementos caían al suelo de concreto debajo de ellas. Y entonces, por la mañana, cuando las vacas salían a pastar, mi papá tomaba una manguera muy larga y arrastraba los excrementos con agua hasta el final del edificio, hacia una fosa que llevaba a un gran tanque debajo de la granja. El tanque se llenaba y una vez por semana llamábamos a alguien para vaciar el tanque y deshacerse de los desechos. Era un trabajo realmente desagradable, pero mi papá lo hacía de todos modos. Excepto que mi abuelo decidió que había demasiado trabajo en la granja para mi papá y él, así que decidieron contratar a otro granjero. No encontraron a nadie interesado en el puesto las primeras semanas. Y así fue hasta que conocieron a un hombre llamado Fred en el supermercado local. Tenía casi 30 años y estaba buscando trabajo. No había tenido empleo en años. Y buscaba desesperadamente un sueldo ya que su esposa estaba embarazada de su primer hijo. Mi abuelo lo contrató de inmediato en ese supermercado, y al día siguiente Fred estaba en la granja y mi papá nunca había visto a un hombre trabajar tan duro. Era decidido y muy ambicioso. Siempre corría por toda la granja, arreglaba todo lo que había que arreglar y trataba de aprender todo lo que hacían mi papá y mi abuelo. Le encantaba ese trabajo y le contaba a todo el mundo que realmente quería hacer muy bien aquello para lo que le pagaban. Creía en el trabajo honesto y pensaba que la gente debía ganarse su salario. Mi papá admite que le encantaba trabajar con Fred, no solo porque trabajaba duro, sino también porque era bastante ingenuo y, supongo, fácil de manipular. Mi abuelo le daba varias tareas a mi papá para hacer durante el día y cada vez que le pedían hacer algo, él le pedía a Fred que lo hiciera. A Fred no le molestaba porque no lo sabía y a mi papá no le importaba porque así tenía menos trabajo. Pasaron 4 meses y Fred hacía la mayor parte del trabajo en la granja. Y mi papá incluso empezaba a encontrar gracioso que Fred realmente hiciera todo lo que le pedían. No hacía preguntas, estaba feliz de hacerlo. Una calurosa mañana de verano, las vacas habían salido a pastar, y mi abuelo le pidió a mi papá que limpiara el estiércol y lo empujara a la fosa al final del granero, como siempre lo hacía. Entonces mi papá le pidió a Fred que lo hiciera y se sentó frente al granero a fumar. Cuando Fred terminó, salió para decirle a mi papá que tenía una idea que, según él, sería muy beneficiosa para la granja. Le explicó a mi papá que si vaciaba el tanque debajo del granero, podría usar los excrementos de las vacas como fertilizante en los campos. Eso fertilizaría las plantas y las haría crecer aún más y más rápido. Mi papá me contó que al principio le pareció una idea tonta, pero luego pensó que sería divertido ver si Fred realmente intentaría vaciar el tanque de excrementos, así que aceptó. No se lo contó a mi abuelo porque sabía que él nunca lo habría aceptado y solo quería ver qué iba a pasar. Le mostró a Fred cómo llegar a la válvula y vaciar el tanque en los grandes barriles. Le explicó que debía tener mucho cuidado y no girar la válvula demasiado rápido, porque si no, la manguera se iba a tapar y tendría que llamar a alguien para arreglarla. Mi papá entonces dejó que Fred hiciera lo que tenía que hacer solo y decidió dar una vuelta alrededor del establo para revisar las cercas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo que mi papá no sabía en ese momento era que Fred iba a girar la válvula demasiado rápido y que la manguera se iba a tapar. Fred entonces iba a abrir el tanque por arriba e intentar sacar el lodo para tratar de desbloquear lo que estaba tapando la manguera. Mi papá escuchó gritos que venían del establo y corrió a ver qué pasaba. Bajó al tanque y lo que encontró ahí lo horrorizó. Fred se había caído en el tanque gigantesco de 5,000 galones que no se había vaciado en una semana. Se estaba ahogando en los excrementos espesos, tratando desesperadamente de encontrar ayuda.
Para cuando mi papá llegó a la cima de la escalera y miró dentro del tanque, solo podía ver la mano de Fred saliendo del lodo marrón. Lo agarró e intentó sacar a Fred de ahí, pero no tenía buen apoyo en la parte superior del tanque. Logró levantar a Fred lo suficientemente alto como para que pudiera decirle a mi papá que solo intentaba arreglar su error porque sabía que tendrían que pagarle a alguien por su equivocación. Se sentía mal, pero mi papá lo tranquilizó diciéndole que todo estaría bien y que no lo soltara, y entonces su agarre se soltó. Y Fred volvió a sumergirse bajo los excrementos. Pero esta vez, mi papá no pudo agarrar ninguna parte del cuerpo de Fred para lograr salvarlo. Mi papá realmente no sabía qué hacer, así que cruzó la granja tan rápido como pudo para traer a mi abuelo, quien de inmediato llamó a la policía. Para cuando regresaron al tanque, la mano de Fred ya había desaparecido bajo el lodo, y mi abuelo y mi papá no pudieron hacer nada más que esperar. La policía llegó con los bomberos. Ellos tampoco sabían realmente qué hacer. Finalmente deslizaron una barra de metal en el tanque con una especie de lazo en la punta, y cuando sacaron a Fred de ahí, estaba claro que había fallecido. Mi papá estaba horrorizado y se sentía culpable. Sabía que era una mala idea, pero pensó que sería divertido. Pudo haber evitado que Fred lo hiciera, pero su propia arrogancia se lo impidió. La esposa de Fred se quedó viuda y nunca volvió a casarse. Le puso el nombre de Fred a su hijo y eventualmente se mudó. Mi papá se esforzó por trabajar tan duro como Fred todos los días de su vida, en honor al hombre de cuya muerte se sentía responsable. Mi papá nos dejó en 2018 y lo último que me dijo fue que nunca me aprovechara del trabajo de otra persona.